afueras de Jerusalén, año 34 después de Cristo. Ha pasado un año desde la crucifixión de Jesús. Y este hombre está a punto de ser lapidado hasta morir. Su nombre es Esteban. Es cristiano. Observando la ejecución está un joven tendero judío llamado Saúl, que piensa que Esteban es un blasfemo y merece morir. Esteban es el primer seguidor de Jesús en preferir la muerte a renunciar a sus creencias. De esta forma se convirtió en el primer mártir cristiano y casi automáticamente en uno de los primeros santos del cristianismo. La pasión de los santos, mártires. Roma, octubre de 1982. Un nuevo santo es agregado al calendario de la Iglesia Católica Romana. Su nombre es Maximilian Kolbe, un sacerdote polaco que fue asesinado en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se ofreció a tomar el lugar de un judío condenado a muerte. La morte per martirio del padre Maximiliano Kolbe. Con esta ceremonia, Kolbe pasó a formar parte de los casi 10.000 hombres y mujeres venerados como santos por los católicos en todos los lugares del mundo. Al igual que San Esteban, Kolbe es considerado un mártir, alguien que muere por sus creencias cristianas. Pero a diferencia de este, la vida de Kolbe tuvo que ser investigada formalmente antes de ser canonizado. Con el transcurso de los siglos, las calificaciones para la santidad han cambiado. Aún así, todos los santos comparten ciertos rasgos. Son personas amorosas. Pueden tener muchas imperfecciones, pero cuando aman, lo hacen en todo el sentido de la palabra. Consideramos santo al que ha entregado la vida por su fe, a quien se le ha dado la alternativa de elegir entre hacer algo que esté en contra de la conciencia cristiana o ser asesinado. Los santos deben ser asociados con el martirio. Eso significa que no es suficiente vivir como Jesús, sino que hay que morir como Él. Y eso fue lo que hizo San Esteban. Al igual que Jesús, fue llevado a juicio y se le dio la oportunidad de hacer un trato: sus convicciones religiosas por su libertad. Tal como Jesús, rehusó y entregó su vida. En los años siguientes, miles seguirían el mismo camino de San Esteban. Saúl sería uno de ellos. Cuando se dirigía a Damasco en busca de cristianos, tuvo un encuentro con una luz enceguecedora y una voz. Transformado por el milagro, abandonaría Damasco convertido en cristiano y con un nuevo nombre: Pablo. Y aunque como Esteban más tarde pagaría con su vida, Pablo sacaría adelante esta nueva religión herética e influiría a cada una de las generaciones de pensadores cristianos hasta el presente. Cuando leemos la historia de Esteban, nos damos cuenta de que la historia de Jesús se repite. Predica, da testimonio, es falsamente acusado, pasa por todo lo que pasó Jesús y finalmente muere.
Si realmente la doctrina del cristianismo era emular o en cierta forma imitar a Cristo, entonces la vocación de los cristianos era convertirse en mártires, porque esta era la manera esencial de imitar a Cristo. Durante los siguientes 30 años, las pequeñas comunidades cristianas que nacían por todo el Mediterráneo, en Creta, Asia Menor y Grecia se multiplicarían. Habría persecuciones esporádicas e incluso el ocasional martirio, aunque nada general o sistemático. Pero eso estaba a punto de cambiar. Quo Vadis, 1951, película dirigida por Melvin Leroy. Roma hacia el año 64 después de Cristo, al menos como Hollywood se la imagina. Los niveles más altos de la sociedad romana son cada vez más aburridos y corruptos, actitudes que se están filtrando en las clases bajas. Todos quieren entretenerse. Una de las cosas más curiosas de los romanos es esta enorme sed de sangre que tenían en sus juegos, en los cuales animales peleaban contra animales u hombres contra hombres. Su idea de una maravillosa tarde de sábado o de cualquier día de juegos era ir a ver cómo se mataban entre sí las personas. Los romanos eran paganos, si prefieren politeístas, adoraban los espectáculos tanto como lo hacemos hoy con el fútbol. La antigua Roma era una sociedad violenta. Sus festejos eran violentos y vivían en un mundo violento. Nadie disfrutaba más del espectáculo que el emperador Nerón. Pero en ese entonces había otra clase de ciudadanos viviendo en Roma, y eran diferentes. Eran miembros de una secta religiosa que adoraba a un carpintero muerto llamado Jesús, y los romanos no sabían qué hacer con ellos. Había una serie de cargos en contra de los cristianos. Uno era que eran antisociales. Solían encontrarse en secreto. Se reunían en la mañana muy temprano para su culto y todo lo demás. Los romanos sentían paranoia por las sociedades secretas. Cuando se tiene una sociedad de esta índole, comienzan a circular los rumores. Y uno de ellos era que los cristianos eran caníbales y probablemente esto estaba conectado con las creencias cristianas en la Eucaristía. El pan y el vino eran el cuerpo y la sangre de Cristo. Otro rumor era, y eso casi siempre se ha dicho de las personas que son reservadas en sus vidas, que eran sexualmente promiscuos. Fue en esta atmósfera de sospecha y desconfianza que Nerón decidió crear el espectáculo más grande de todos. Roma en llamas. Roma está en ruinas. Cuando corrió el rumor de que el mismo Nerón fue el que ocasionó el fuego, el ánimo en las calles se alborotó. Nerón necesita a alguien a quien culpar y lo encuentra. Con la presente denuncio que el culpable del incendio de nuestra adorada ciudad se encuentra en una despreciable secta que se hace llamar a sí misma cristianismo. Su castigo servirá de escarmiento. Un edicto oficial es la respuesta. Un espectáculo de terror. Y lo demás, como dicen, es historia. Y aunque puede que esto no haya sucedido como se muestra en las películas, no hay duda alguna de que en realidad algo muy parecido ocurrió. Tenemos una descripción muy específica de lo que hizo Nerón. Tácito dice que una de las cosas que hizo fue embadurnar de brea o alquitrán a los cristianos.
Luego los enarbolaba en pértigas y les prendía fuego para que sirvieran como iluminación en los jardines. También dice que les amarraba pieles de animales salvajes y soltaba sobre ellos los perros de cacería. Tácito, que no gustaba para nada de los cristianos, pensaba que ellos eran tan solo otra extraña superstición. En los archivos dice que no obstante lo perversos que fueron, la gente en cierta forma les tenía compasión, pero no porque estuvieran de acuerdo con ellos, sino por la crueldad con la que fueron tratados. Y según el decir, los cristianos enfrentaban la muerte con un valor y un donaire excepcionales. Cantan. Nadie sabe exactamente cuántos cristianos murieron durante la primera ola de persecución. Pero San Pablo, el hombre que había presenciado la lapidación de San Esteban hacía tan solo 30 años, ciertamente se encontraba entre ellos. Así como también San Pedro, uno de los 12 apóstoles originales, y decenas de miles los seguirían. A mediados del siglo II, un escritor cristiano, Tertuliano, pudo observar fríamente y con certeza si el Tíber se salía de sus márgenes, si las estrellas no se movían o si la tierra se estremecía, el clamor en las calles siempre era el mismo: cristianos a los leones. Cartago, África del Norte, año 203 después de Cristo. De hecho, tenemos registros de la corte de los juicios de los cristianos. Son muy breves y sencillamente dicen: ¿es usted cristiano? Sí. ¿Renunciará a esa fe? No. Y la sentencia a la ligera: debe ser ejecutado. Y cada vez que alguien muere, historias de quiénes eran y cómo encontraron la muerte comienzan a circular. La primera que nos llega es la de una mujer de 21 años, Perpetua, encarcelada con su esclava embarazada, Felicidad. Madre de un varón, Perpetua prefirió morir a renunciar a su fe a pesar de los ruegos de su pagano padre. Se despidió de su padre y de su hijo y se preparó a morir. Mientras esperaba, registró en su diario una serie de visiones. En algunas, triunfaba sobre dragones y paganos. En otras, aparecía su hermano, muerto hacía bastante tiempo. El día anterior a los juegos, Perpetua tuvo una visión final de sí misma. En ella era despojada de sus ropas y luego derrotaba a un egipcio con apariencia de demonio en un combate cuerpo a cuerpo. Ella escribió: en este momento desperté y comprendí que no había estado peleando con bestias sino con el demonio, y supe que la victoria era mía. A Perpetua y Felicidad se suponía que la muerte les llegaría por medio de las astas de un toro furioso. Primero corneó a Perpetua y después siguió con Felicidad. Las mujeres cayeron varias veces, pero el animal no pudo terminar la faena. Al final, Felicidad fue decapitada. Luego, un joven gladiador poco diestro trató de decapitar a Perpetua, pero solo la mutiló. Finalmente, ella misma llevó la espada hasta su cuello y recibió la muerte en nombre de Cristo. Los mártires se sentían en cierta forma casi libres de invitar a la muerte, y eso era lo que estaban haciendo. Muchos de ellos exhortaban a las autoridades a que los mataran. Vemos toda clase de historias descabelladas, de mártires que, literalmente, casi riéndose, llegaban ante las autoridades, rehusándose a hacer sacrificios a los dioses paganos, con lo cual invitaban a la muerte.
Y cuando ésta llegaba, de nuevo la sobornaban. Por ejemplo, la historia de San Lorenzo, el famoso mártir que fue quemado vivo sobre una parrilla. De un lado, esta es de hecho una historia extraña, pero por otro, se dice que él mismo pidió ser quemado por el otro costado. Ignacio fue una de esas personas que parecía recibir con agrado la muerte. Escribió cartas a los romanos en las que les decía que quería ser, y citaré sus palabras, picado entre los dientes de una bestia salvaje, porque así podría ser el verdadero pan de Cristo. Buscando una muerte agonizante que encontrará en la arena donde los leones y otros animales lo despedazarán miembro tras miembro. Y hubo otros. Los soldados romanos encontraron a Sixto II predicando a su congregación en las catacumbas debajo de la Vía Apia. Fue decapitado donde estaba sentado. Los perseguidores del joven de 17 años, Benanches, lo golpearon. Lo colgaron de los pies sobre una hoguera y le hicieron pedazos la mandíbula. Luego lo arrojaron a los leones que no mostraron interés. Al final tuvieron que cortarle la cabeza para acallar sus plegarias. Aún así, a pesar de todo ese derramamiento de sangre, el número de cristianos seguía creciendo. El martirio en esencia promovía el cristianismo. La gente aprendía de las horribles muertes de estas personas, y con intenso detalle les agradaba relatar toda clase de torturas y el derramamiento de sangre. Otras escucharían esto y dirían, ¿conoces el cristianismo? Es muy poderoso. ¿Cómo puedo ingresar? El cristianismo se volvió una respuesta para el problema de la muerte. Es Dios quien sufre y muere por los demás. Y fue ese aspecto de Jesús por lo que se considera un honor morir como mártir. Para el año 70 después de Cristo aparece el cristianismo en España. Para el año 100 en el área del Mar Negro. A comienzos del siglo II, hay cristianos en Francia y Gran Bretaña. El cristianismo creció casi por división celular. Pequeñas iglesias se convirtieron en grandes iglesias, formaron redes de comunidades para la gente. Creo que esa también fue una parte atractiva del comienzo del cristianismo. Y una de las cosas que hizo el cristianismo fue proveer dentro de sus comunidades protección para los más vulnerables, que eran las viudas, los niños, los huérfanos y los ancianos. Esmirna, Turquía, 155 después de Cristo. Los cristianos se organizaban con un poder conferido por las manos de obispos locales. Pero incluso ellos podían ser mártires. Policarpo, obispo de Esmirna, estaba entre la segunda generación de discípulos, aquellos que conocieron a los apóstoles, mas no a Jesús. Policarpo tenía 86 años cuando se desató una violenta persecución. Cuando los romanos llegaron por él, los invitó a compartir su propia comida. Después salió voluntariamente. Les dijo a sus amigos que no se preocuparan, que él ya había previsto su martirio en una hoguera. Sería llevado a la arena y después de rehusar 3 veces renunciar a su fe, sería quemado vivo. Según los testigos, cuando las llamas se levantaron, formaron apacibles ondas alrededor de Policarpo, como si rehusaran tocar su carne. Finalmente los romanos hirieron con la espada al anciano hasta matarlo, y cuando lo hicieron, se dice que una paloma voló de su lado.